Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en Medicina Norberto López Serna. En esta ocasión vamos a ver el desarrollo del paladar. Previamente hemos visto desarrollo de la cara. Para poder entender el desarrollo del paladar hay que recordar un poco de anatomía del paladar. Recuerden que tenemos una cavidad nasal, una cavidad oral está en la cual se encuentra la lengua. Aquí vemos la nariz y labio superior. Ambas cavidades nasal y oral están delimitadas o separadas por el paladar duro. El paladar duro es la mayor parte del óseo, sin embargo la parte dorsal del paladar es blando, ahí no hay hueso, se conoce como paladar blando. Al final es donde se encuentra la úvula. Si cortamos esta imagen y quitamos la mandíbula junto con la lengua, podemos ver por abajo al paladar. Lo veremos de la siguiente manera, viéndolo por aquí por abajo, como en este esquema. Acá se ve la cara del feto o el embrión. Vemos aquí el paladar. Lo primero que vemos aquí es esa parte es el labio superior, después la encía y después el paladar. Es lo que estamos viendo ahí. El paladar se divide en paladar primario, que es esta parte, y paladar secundario. Y aquí está el paladar blando. Dentro del paladar primario también vemos una parte de hueso que se llama premaxilar o premaxila. Ambos paladares, primario y secundario, están, su límite lo marcamos por el foramen incisivo o el ojo incisivo. Por aquí entra el nervio que va a inervar a los dientes incisivos. Entonces nos sirve como límite entre ambos tipos de paladar. Vemos una imagen semejante, nada más que aquí en un feto, que está aquí está puesto con alizarina, está teñido con este colorante. Podemos ver todo el paladar, todo esto es el paladar. Aquí están los alvéolos dentarios. Esta es la región ventral, o sea que está la nariz. Esta es la región dorsal, aquí están los coanas, que son los espacios hacia donde se comunica la cadena nasal hacia la faringe, que conocemos como nasofaringe. Esto es el paladar duro, no hay paladar blando en este caso, fue retirado. En esta región es lo que corresponde al paladar primario. Su origen es el segmento intermaxilar, como lo vimos en otro video. El segmento intermaxilar es la fusión de los dos procesos nasales mediales. Entonces la parte caudal e interna da origen al paladar primario. El paladar secundario está compuesto por los huesos palatinos, también por parte del hueso del maxilar superior de ambos lados. Todo esto es el paladar secundario. En conjunto, primario y secundario, es el paladar duro. El origen del paladar secundario son las crestas palatinas y se originan del proceso maxilar, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se forma el paladar primario? Vimos en el video anterior cómo la fusión de los dos procesos nasales mediales va a formar lo que conocemos como el segmento intermaxilar. Si vemos por abajo la imagen anterior, aquí vemos los primordios de los paladares primario y secundario. El primario está en amarillo, que se forma, les comentaba, por la fusión de los dos nasales mediales. Entonces se forma el paladar primario junto con esa parte del paladar primario, se conoce también como hueso premaxilar, es parte del maxilar superior, es donde se encuentran los alvéolos dentarios y los dientes. Esta es la parte media del labio que habíamos comentado en video anterior, que es el filtrum, que se forma también del segmento intermaxilar. Y eso que vemos que viene desde la parte craneal hacia caudal es el tabique nasal. También participa en su formación el segmento intermaxilar, pero a nivel interno. Aquí vemos el paladar primario, la premaxila, como les comentaba, y el tabique nasal. Todos ellos se originan del segmento intermaxilar por la fusión de los dos nasales mediales. ¿Cómo se forma el paladar secundario? Aparecen unas prominencias en la sexta semana. Si recuerdan aquí por delante, aquí no se ve porque quité una parte del dibujo donde estaban los procesos nasales mediales fusionados. Y en esta región internamente los procesos maxilares hacia adentro van a
proyectarse, crecer y proyectarse hacia la cavidad oronasal. Al principio, en la sexta semana, es una sola cavidad, como lo vemos aquí, es cavidad oronasal. La lengua está en la línea media, como lo vemos aquí. Aquí está el tabique nasal en desarrollo. Y vemos cómo es el interior, el mesénquima del proceso maxilar se proyecta como dos láminas y se conocen como procesos palatinos. Los palatinos que en la sexta semana están a los lados de la lengua. Aquí lo vemos por abajo, esos procesos palatinos van a crecer en dirección medial hasta que se unen y también hacia la región ventral uniéndose al paladar primario. Aquí en la imagen del corte histológico podemos ver también, además de la cavidad nasal que les he comentado, la formación de la mandíbula, la formación de los ojos y de los hemisferios cerebrales. Vemos aquí en este caso el segmento maxilar. Quitamos, como les comentaba, voy a quitar los procesos nasales, como si los cortara con una navaja y ver el interior. Y hacia el interior ven cómo se proyecta la lengua hacia la cavidad nasal en la sexta semana. Aquí se proyectan hacia los lados de la lengua los procesos palatinos. ¿Y qué va a pasar con esos procesos? Tienen que ascender para poderse unir entre sí y unirse al tabique nasal en desarrollo. Para esto la lengua tiene que descender. ¿Cómo se explica ese descenso? Una explicación es molecular, ahorita se los voy a comentar, pero también en la cuarta semana el embrión, la cabeza del embrión está doblada y la futura cara que se está desarrollando está mirando hacia la prominencia cardíaca. Entonces cuando empieza a desarrollarse el embrión va creciendo, el sistema nervioso también se desarrolla, la cabeza se levanta para quedar de frente y en ese levantamiento desciende la lengua. Eso podemos decir que es una explicación mecánica. Sin embargo, también hay explicaciones moleculares y entre ellas participan los procesos palatinos, que son estos. Tienen que ascender mientras la lengua desciende. Aquí lo vemos otra vez y vamos a ver qué es lo que sucede. Ven ustedes cómo van levantándose mientras la lengua desciende, se acomoda en la cavidad oral y después se unen entre sí los procesos palatinos, se unen también con el tabique nasal y como ahorita lo vamos a ver, se unen con el paladar primario. De esta manera se separa cavidad nasal de la cavidad oral. Ese epitelio, aunque aquí se ve rosa, el epitelio aquí debe ser ectodermo, lo dibujamos en azul. ¿Por qué? Porque esa es parte de la región del estomodeo que está recubierta por ectodermo. Ahorita lo analizaremos. Aquí está la cavidad nasal, la cavidad oral y el paladar secundario. ¿Cómo ascienden los procesos palatinos? Les decía, además de la forma mecánica, hay una explicación muy importante e interesante a nivel molecular. En el mesénquima, que está aquí, en los procesos palatinos, se expresa un gen que se llama MSX1 y ese va a activar a la proteína morfogénica ósea que también se encuentra en el mesénquima y esta, a su vez, al expresarse en el ectodermo que está revistiendo aquí al tejido, aquí se va a activar Sonic Hedgehog gracias a la expresión de BMP4. Cuando se activa Sonic, va a activar a BMP2 en el mesénquima y ambos proteínas morfogénicas óseas son las responsables de que se eleven los procesos palatinos. ¿Cómo sucede esto? Porque una vez que se expresan, va a haber moléculas ahí algunas que van a permitir que prolifere el tejido, que prolifere el mesénquima. Se viene también de proteoglucanos. Los proteoglucanos van a retener agua, se van como a inflar, como si se inflan este tejido y se van a levantar los procesos, como lo vemos aquí y como lo vimos anteriormente. Aquí lo vemos por abajo, ven ustedes cómo van a crecer estos procesos palatinos en dirección medial hasta que se unen, en ventral hasta que se unen con el paladar primario y finalmente ya queda un rafe que es la unión de esos procesos. En la parte dorsal va a quedar el paladar blando y en la línea media se forma la úvula. Ven ustedes como aquí este orificio, que es la entrada del nervio para los dientes incisivos, el nervio incisivo, es el que nos limita lo que es la región del paladar primario o del paladar secundario.
Vemos aquí en estos cortes histológicos, bueno, este es cómo se levantaron ya los procesos palatinos, cómo se van a unir también con el desarrollo del tabique nasal, desarrollo, también en el interior de la pared nasal se forman los cornetes, se proyecta el tejido para la formación de cornetes. Aquí está la formación paral secundario, todavía no se unen, aquí está la lengua, los cartílagos, el cartílago de Meckel que está dirigiendo el desarrollo de la mandíbula, la osificación de la mandíbula. Más adelante vean ustedes cómo se empiezan a unir los procesos palatinos, la lengua ya está en su parte caudal, y una vez fusionados los procesos palatinos, vean ustedes ya la formación del paladar secundario. Parte del paladar duro también se ha fusionado con el tabique nasal, y aquí vemos la lengua. Todo el epitelio que vemos aquí vemos el tabique nasal, cuyo origen dijimos es el segmento intermaxilar. Y el paladar secundario, su origen recordamos son las crestas palatinas. Y vemos, eso les puse aquí en azul, el epitelio, el tejido que recubre y está en contacto con las cavidades. Ese epitelio es de origen ectodérmico. La mucosa, la pared de la cavidad nasal, como el epitelio de la cavidad oral, su origen es el ectodermo del estomodeo. Recuerden que el estomodeo es esta boca primitiva y está revestido de ectodermo. Por eso este tejido es de origen ectodérmico. Aquí en este caso el tejido respiratorio y acá el tejido de la cavidad oral. Excepto la lengua. El epitelio de la lengua es de origen endodérmico, como se verá en otro video. Vemos aquí ya informado el paladar secundario. Esto es parte del hueso maxilar. Estos son los cornetes, cornete medio y cornete inferior, el tabique nasal. Aquí está la formación del vómer y ese es el techo de la cavidad oral que es el paladar. Aquí está la cavidad nasal. ¿Qué anomalías puede haber del paladar? Pues, son fisuras palatinas, se dividen en anteriores o posteriores y el límite es el agujero incisivo. Cuando una fisura anterior quiere decir que no se fusionó el paladar secundario con el paladar primario de un solo lado. Cuando es unilateral, puede ser también una fisura palatina completa, como vemos aquí, no se fusionó un primordio con el paladar primario y no se fusionó con el contralateral. Por eso una fisura palatina es muy larga, muy amplia. En estos casos los niños nacen, si pueden sobrevivir, pues tienen que hacer cirugías posteriormente para hacer estas correcciones. Vemos aquí, además de que hay una falta de fusión de los procesos maxilares con nasales mediales, o sea, hay un labio hundido bilateral, realmente ni se ha formado el labio, lo único que se ha formado aquí es el filtrum. Estos son los procesos palatinos que se alteraron gravemente, de hecho ni siquiera se elevaron, aquí está la lengua aprisionada por los procesos que se desarrollaron incorrectamente y también en este caso, en ambos, no se unió lo que hubiera sido nasal lateral con maxilar y vemos también fisuras oblicuas, fisuras faciales oblicuas. En este caso le puse aquí el esquema que se alteró, una fisura oblicua, un labio hendido lateral y un paladar completo, una fisura palatina completa. Aquí en este caso pues no hay nariz, se degeneraron los procesos nasales, como lo ven aquí, no se forma nariz, se conoce como arritmia. Muchas gracias.